Hola, espero que estén bien. Les recuerdo que el día de hoy es grandemente bendecido por el Dios Todopoderoso. Siempre ten presente que Cristo te ama. Hablemos de ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una expresión como esta. Aquí está el origen y aquí está su extremo. A esto se le llama lado o lados de los ángulos. Los ángulos se pueden nombrar o se pueden expresar en varios sistemas. Yo voy a trabajar en el sistema sexagesimal, que trabaja con 360 grados, empezando desde cero. Aquí este es un ángulo de 0 grados. Los ángulos pueden estar orientados si van a favor de las manecillas del reloj, es decir, si va a girar en esta dirección, se consideran ángulos negativos, pero si giran contrario a las manecillas de reloj, se consideran ángulos positivos. Así que vamos a nombrar los ángulos. Aquí tenemos nuestro primer ángulo. Después del ángulo cero está el ángulo agudo. Esto es un ángulo agudo. Los ángulos agudos son aquellos ángulos cuya medida es, vamos a colocarlo, son mayores que 0, pero menores que 90 grados. Aquí, a este punto de intersección entre los dos rayos, pueden ser dos semirrectas, pueden ser dos segmentos. Si tienen un punto como este donde se unen en la esquina, le llamaremos vértice. A esta partecita aquí le llamaremos lados del ángulo. Y entonces esta parte aquí es la amplitud o la abertura. Este es un ángulo, puede ser de 30, 60, 50 y es agudo. Ángulo agudos. Los ángulos agudos son los que miden más de 0 y menos de 90 grados. Entonces, desde 0 hasta formar una L está el ángulo recto. Los ángulos rectos son los que miden exactamente 90 grados. Si te nota, vamos a hacerlo, es un ángulo positivo también y está orientado. Vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo. Forma 90 grados. Está orientado hacia la izquierda, es decir, contrario a la manecilla de reloj. Continuamos. Aquí tenemos el ángulo obtuso. Es aquel ángulo que es mayor que 90. Es mayor que 90. Pero es menor que 180 grados. Aunque mayormente se le ve 120, no quiere decir que solamente los ángulos de 120 sean los ángulos obtusos, sino que los ángulos obtusos son aquellos que son mayores de 90 hasta 179, o sea, 91 o 90 puntos y algo, hasta 179 puntos y algo. O sea, no llega a 180. Aquí tenemos el ángulo llano, es el que forma exactamente 180 grados. Ángulo llano es el que forma 180 grados. Aquí está.
Y entonces tenemos el ángulo oblicuo, que es el que va después de 180, pero que tiene menos de 270. Viene siendo el opuesto al obtuso. Y aquí tenemos finalmente el ángulo completo. Es igual a 360 grados. Es igual a una circunferencia. Entonces vamos a ver algunos ángulos específicos. Ángulos complementarios. Complementarios. La suma de ellos, vamos a nombrarlo A o B o A, o sea, la medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C es igual a 90 grados. Los ángulos complementarios son aquellos que suman 90. No tienen que ser del mismo tamaño, pueden ser uno de 10, uno de 80, puede ser uno de 50 y otro de 40, pueden ser los dos de 45, pero los ángulos complementarios son aquellos que al ser sumados dan un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ángulos suplementarios, que son aquellos que suman 180 grados. Es decir, si yo tengo este ángulo de aquí, lo voy a nombrar con las letras. Tengo la medida del ángulo A o hasta C más la medida del ángulo de C o D es igual a 180 grados. Es un ángulo suplementario. Los ángulos suplementarios son aquellos que al ser sumados entre sí da 180 grados. Aquí tenemos los ángulos consecutivos, que son aquellos que comparten un lado en común. Es decir, el ángulo 1 y el ángulo 2 son consecutivos porque comparten el lado B. Ángulos adyacentes son aquellos cuyos rayos o lados terminal son opuestos. Es decir, este es opuesto a este y mayormente dicen que son suplementarios, aunque otros autores llaman ángulos adyacentes también a los consecutivos. Es importante saber esas notificaciones. Así que continuamos. Tenemos también los ángulos opuestos por el vértice, que son los ángulos cuyos lados son opuestos. Y obviamente comparten el mismo punto de intersección de vértices. Es decir, que voy a ponerte los ángulos ahora con números. Es decir, que el ángulo 1 es opuesto a la medida del ángulo, al ángulo 2. No, al 4. Entonces, si aquí ponemos un 5, yo puedo decir que el ángulo 3 es opuesto al ángulo 5. Entonces, recuerda, vamos a hacer algunos ángulos. Mira, ¿qué ángulo es este? Ángulo agudo. ¿Qué ángulo es este? Ángulo recto. ¿Qué ángulo es este? Ángulo obtuso. ¿Qué ángulo es este? Podríamos decir que es un ángulo llano. ¿Qué ángulo es este? Es un ángulo oblicuo. ¿Qué ángulo es este? Un ángulo plano o un ángulo completo. Entonces, recuerda
estos dos ángulos aquí, si suman 90, son llamados complementarios. Si de aquí a aquí suman 180, son ángulos suplementarios. Si de aquí a aquí comparten un lado, todos aquellos ángulos que compartan un lado o que tengan un lado en común serán llamados ángulos consecutivos. Y los ángulos mayormente que tengan un lado opuesto y que sean consecutivos y que sumen 180 grados serán llamados ángulos adyacentes, aunque otros autores también llaman a los ángulos consecutivos ángulos adyacentes. Los opuestos son aquellos que tienen rayos opuestos o que tienen un vértice en común, pero exactamente con rayos opuestos. Ángulo positivo, los que se forman contrario a la manecilla del reloj. Eso es todo por hoy. Así que nos vemos en clases. Hasta la próxima.